Muy buen día. Eh, Vamos a partir lo que son estas 5 claves del día, o las claves del día, mejor dicho, por lo general son un poco más de 5, pero lo vamos a hacer de forma distinta. Vamos a hacerlo a través de Zoom, como pueden ver, perdón, porque estamos a puerta de conocer un dato muy importante para lo que es Europa. El Banco Central Europeo va a tomar la decisión de mantener la tasa, muy probablemente, prácticamente seguro, pero lo importante va a venir en lo que va a suceder con específicamente la declaración de política monetaria que tenga el Banco Central Europeo. ¿Y por qué? Porque todos están esperando algún eventual mayor estímulo. Pero, para partir, vamos a ver primero el gráfico. Los gráficos de distintos activos, donde vamos a comenzar viendo brevemente, esperando los datos desde Europa, que serán en 13 minutos más. Partamos viendo lo que ha pasado con el S&P 500, el principal índice de Estados Unidos, o considerado el más representativo, por lo menos, de Estados Unidos. Ha mostrado debilitamiento en las últimas jornadas, después de haber mantenido una directriz alcista bastante marcada. Tuvo ruptura esta directriz alcista, pero después se fue a apoyar a un nivel también bastante interesante, dado por mínimos que respetó en el pasado, zona de congestión también durante el comienzo del 2020, y lo respetó como una zona de piso. Algo importante es que está mostrando estos máximos decrecientes actualmente, por lo tanto no hay que estar muy confiados con que podría venir una recuperación inmediata en la renta variable estadounidense. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? ¿Por qué se ha visto esta renovada debilidad? No es perdón, no es que hayamos conocido cifras que generen que los inversionistas tomen utilidad o que vean alguna situación más débil. Es simplemente una toma de utilidad después de todo el rally que tuvo desde mediados de marzo. Todo este impulso que tuvo, que fue gigantesco, obviamente después de un avance tan importante en tan pocos meses, tiene que venir una toma de utilidades. Por otra parte, hay que considerar lo siguiente: los máximos previos a la pandemia se encuentran en la zona que estoy marcando de color dorado, y los máximos posteriores a la pandemia fueron bastante más elevados. Por lo tanto, muchos están diciendo, ojo, está bien, estamos con estímulos monetarios, estamos con estímulos fiscales, pero probablemente lo que es la situación económica no está acompañando un escenario más favorable. Por lo tanto, aprovechan de tomar utilidad. ¿Y cuáles son las compañías que más caen? Precisamente la del sector tecnológico, y es por eso que también se ha visto una caída mucho más potente en lo que es el índice Nasdaq, que principalmente es del sector tecnológico. Tiene varias directrices alcistas. Primero quiero marcar esta de más corto plazo, desde esta zona de mínimos hasta los mínimos actuales. Como se puede ver, está alcanzó precisamente estos niveles. Pero en más corto plazo tiene distintas directrices, y eso hay que prestar bastante atención. Tenemos una directriz en los niveles también que alcanzó como mínimo, que trató de romper en su momento, pero también tiene una directriz en los niveles que estoy marcando actualmente. Y estos niveles son los que generan un poco más de preocupación, porque trataría de estar haciendo un eventual pullback después de la ruptura para volver a mostrar alguna mayor debilidad. Independiente de cuál de las tres líneas, de las tres directrices uno quiera mirar, lo cierto es que alcanzó una zona bastante interesante de resistencia en torno a los 11.550 y 11.550 y 11.500 puntos aproximadamente. Toda esa zona de resistencia actual, de donde ha mostrado una nueva debilidad. Tiene un siguiente piso en los 11.050 puntos, piso clave. Fue máximos históricos en su momento, que fue a buscar 2 veces y romperlo. La tercera vez lo rompió y después ya tuvo un impulso mucho mayor. Por lo tanto, es una zona que hay que prestar atención en caso de romper los 11.050 puntos. Los 10.840 y los 10.300 vendrían a ser los siguientes niveles de soporte. Creo que es saludable una corrección en Wall Street, especialmente en las compañías tecnológicas, después de un impulso sin precedentes, especialmente desde mediados de marzo, lo que obviamente ha generado expectativas de que se podría dar alguna eventual corrección. Es un impulso extremadamente potente. Hemos visto señales de que ya se comienza a perder fuerza. El MACD está casi entrando a terreno negativo. El RSI salió de zona sobrecompra de forma bastante fuerte, como se puede apreciar en el gráfico, precisamente cuando estábamos en los máximos históricos. Por lo tanto,
las señales han estado, hay que aprovechar esas señales, el mercado nos está dando constantemente niveles técnicos de entrada, y actualmente, si no rompe los 11.500, podría ser una buena alternativa de venta. El precio del oro está mostrando un movimiento también bastante interesante. Si unimos los últimos máximos, estaría muy cerca de esos niveles, mientras que por parte de los mínimos, tenemos que, sobre todo desde este mínimo de la zona desde mediados de marzo, trata de tener esta directriz alcista. Está bastante errática, sobre todo en un comienzo, por lo tanto, no es una zona muy definida. Lo que sí está bastante definido son los niveles de resistencia y de soporte. 1950 y $1.905. Está precisamente en la parte actual en una zona de resistencia importante. Los $1.950 es un nivel técnico y psicológico que en caso de romper al alza podría buscar o la directriz bajista, que estaría cerca de 10 a 15 dólares sobre el nivel actual, y también después de eso los 1990 como siguiente zona de resistencia. ¿Qué pasaría si vemos una toma de utilidad en la renta variable de forma más potente? El dólar ha estado apreciándose, los bonos del tesoro, rendimientos han estado subiendo, y eso podría empezar a generar una nueva presión bajista para el oro. Creo que podría buscar la zona baja, los 1905, si es que no rompe los 1950, ojo con eso, está en una zona técnica importantísima, donde técnicamente está bien para posicionarse con ventas, pero con stop loss acotado en caso de la ruptura de esta zona de resistencia. Piso 1905, siguiente soporte 1860. ¿Cómo fluctúa el oro? En base a lo que pueda pasar hoy día con el Banco Central Europeo, hay que ver cómo va a impactar la decisión de la entidad monetaria de Europa en lo que respecta al dólar, y eso puede generar movimientos muy importantes en el oro. Pasando al cobre, una noche volátil en general para el cobre durante la que hemos pasado. Estaba mostrando cierto impulso, después mostró una caída fuerte, ahora está devolviéndose prácticamente hasta la mitad de la vela. Lo que respecta al cobre, primero, si vamos a juntar los mínimos, siguen esta directriz alcista, aún no alcanza la zona directriz que se podría armar con un siguiente nivel de apoyo, sigue sobre la media móvil exponencial de 50 periodos, por lo tanto, de momento no hay una señal de venta clara. Lo que sí podría empezar a anticipar una mayor debilidad es una divergencia que ya hemos analizado en jornadas anteriores. Precios del cobre, los máximos son alcistas, los indicadores MACD y RSI son bajistas, por lo tanto, podría estar anticipando alguna eventual mayor corrección. Yo soy de los que cree que el cobre tiene que corregir. Estamos con estímulos sin precedentes, es verdad, pero los datos económicos no están acompañando al 100% lo que son las expectativas en términos de la actividad económica a nivel mundial. Tiene un piso cercano a los 2,97, 2,98 dólares la libra, zona que fue máximo anterior, después pasa a ser zona de soporte. En caso de romper, pasaría a buscar los 2 dólares con 93, 92 centavos la libra. Y ya en caso de romper esta media móvil exponencial de 50 periodos y esta directriz alcista, incluso podría estar formando una especie de doble techo, tiene una especie de primer hombro un poco confuso, pero sí se podría respetar este doble techo e incluso podría llevarlo a la zona de los 2 dólares con 78 a 76 centavos la libra. Por lo tanto, también muy atentos con el cobre, sobre todo con las cifras macroeconómicas que sigamos conociendo en las próximas jornadas. Y el dólar contra el peso chileno acaba de abrir, tiene una apertura bajista, está abriendo en los 764 aproximadamente. Me voy a alejar un poco en el gráfico para que veamos cuál es esta directriz muy, muy interesante que está tratando de respetar un poco más de mayor temporalidad. Es una directriz que comienza precisamente en febrero del 2019, si se dan cuenta, se apoyan estos niveles durante 3 ocasiones del año pasado, tiene un apoyo en estos niveles en la caída que tuvo mayor a mediados de julio, y está tratando de ir a buscar esta zona que parece ser bastante importante. Niveles de soporte, 758 aproximadamente, el siguiente nivel. Por supuesto que la directriz alcista va a ser una zona importante cercana a los 762, y bajo esos niveles tendría los 752. ¿Qué podría pasar con el dólar peso en términos de las próximas jornadas? ¿Y por qué se ha visto debilitado también?
Esta última caída se debe principalmente a, no hay nada adicional a esta recomendación de cambio de fondo de una compañía que se dedica a dar este tipo de recomendaciones. Por supuesto que eso ha generado que las expectativas hayan apuntado a una toma de utilidad en lo que es el fondo A. Son activos dolarizados, por lo tanto se inyecta con más dólares en el mercado. Si se inyecta con más dólares en el mercado, se ve esta debilidad, por supuesto. Así que en base a eso, debiéramos seguir viendo esta caída, por lo menos en lo que es en el corto plazo, pero de todas maneras hay que estar muy atentos a esta zona de soporte que parece muy, muy importante. Cambio de fondos, hay una liquidación de dólares también por parte del Banco Central chileno y también por parte de Hacienda, lo que también está generando una mayor depreciación del dólar frente a la moneda local. Ojo con los pisos, 7.62, 7.58 son niveles de soporte extremadamente importantes, así que hay que estar muy, muy atentos a estos niveles, pero principalmente se ha debido a esta recomendación de cambio de fondo. Por lo tanto, esto podría mantener un par de ISAs en niveles presionados. ¿Qué podría generar un repunte en el corto plazo que vaya a buscar niveles cercanos a los 780 e incluso después cerca de los 800 pesos, si es que el cobre confirma esta divergencia bajista y tiene una ruptura de esta tendencia alcista del último tiempo? Con una ruptura de esta tendencia alcista, una caída del cobre importante podría ser, obviamente, un mayor avance para el dólar contra el peso chileno, que creo que está exagerando esta debilidad por las noticias o la recomendación de cambio de fondos. De hecho, el movimiento incluso se está especulando que puede ser más fuerte que el retiro del 10% de la AFP, algo que a priori parece bastante absurdo, y por eso que hay que estar muy atentos porque podría estar llegando a niveles de soporte. A solo 2 minutos de la decisión del Banco Central Europeo, veamos lo que ha pasado con el euro contra el dólar estadounidense, niveles de soporte importantes en los 1,1750 y 1,17 dólares aproximadamente. Traía un canal alcista, estoy modificando bien porque esta zona de acá se movió justo cuando estaba copiándola, que traía este canal alcista que posteriormente rompió la baja, no confirmó la ruptura, se devolvió durante la sesión siguiente y está sobre estos niveles. Mucha atención en, nada, un minuto más, porque podríamos ver movimientos importantes para el euro. Nivel de techo próximo, 1,1860, si es que no hay señales de mayor estímulo e incluso da alguna señal de que podría empezar a cortar los estímulos, el euro podría apreciarse fuertemente, lo que lo podría llevar sobre los 1,1860 teniendo un techo mayor en los 1,20 y niveles de resistencia intermedios 1,1960 y 1,19100. En caso de que se concreten mayores estímulos por parte del Banco Central Europeo, podríamos ver una fuerte depreciación del euro contra el dólar, lo que podría llevarlo a los 1,1750, 1,1690, 1,17 e incluso niveles inferiores. Algo muy similar para el euro contra el yen, que está extremadamente técnico. Fíjense dónde se apoyó. Resistencia, soporte, 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 media móvil de 50 días. Por lo tanto, estamos a puerta de eventuales movimientos muy importantes. Si es que no se anuncian mayores estímulos, el euro podría ir a buscar contra el yen los 127, y si es que se anuncian mayores estímulos, podría buscar la parte baja de los 124,50. Ya estamos justo en la hora, veamos en un gráfico de muy corto plazo para ver los movimientos que pueda tener el euro, mientras estamos esperando precisamente qué es lo que pasa con el Banco Central Europeo. Estamos a puerta, se mantiene sin cambios lo que es la tasa de interés referencial. Ahí estamos viendo un fuerte avance para el euro contra el dólar estadounidense, hay que estar muy atentos, fíjense en un gráfico diario cómo está subiendo con bastante fuerza. Estos movimientos por lo general son bastante erráticos, después podría corregir, mostrar de nuevo algún impulso, así que hay que esperar que se haga la lectura completa. Se mantiene la tasa de interés de referencia en 0%, se mantiene la tasa de préstamos de facilidad en 0,25%, por lo tanto estamos de momento sin mayores cambios en lo que es la política del Banco Central Europeo, algo que ya estaba bastante anticipado. Se mantiene el programa de compra de bonos en 1,35 trillones de euros. Eso está haciendo que salte el euro contra el dólar estadounidense,
porque se estaba especulando que podría venir un paquete de estímulos adicional. Y lo que está tomando en cuenta hoy en día es que se está manteniendo el paquete de estímulos por 1,35 trillones, que son básicamente 1,35 trillones, perdón, son 1,35 o 1.350 billones para el habla hispana. Se mantienen los estímulos monetarios, no hay ninguna novedad. Eso obviamente es algo que no le gusta mucho a los inversionistas. Están especulando en un escenario de mayores estímulos, pensando en la debilidad que está mostrando Europa. Y también se está especulando que podría ser el momento idóneo, ya que el euro venía subiendo con fuerza en las últimas semanas. Por lo tanto, si es que le generaba alguna debilidad para el euro, no iba a impactar tanto en lo que respecta a sus socios comerciales. Por eso, en términos de competitividad frente a sus socios comerciales, por eso se está especulando que podría haber dado algún estímulo mayor, algo que finalmente no sucedió. Se mantiene todo estable, el Banco Central Europeo sin ninguna sorpresa, al estilo de lo que fue en su momento Mario Draghi. Hoy en día Christine Lagarde, que está al mando del Banco Central Europeo, nuevamente nos genera un mayor cambio en la política monetaria. Por lo tanto, en el corto plazo no deberíamos ver mayores cambios en el euro, fuertes movimientos en un inicio, algo que de momento no debiera estar cambiando el panorama para Europa. ¿Qué ha pasado con el euro contra el yen japonés? Otro activo a monitorear, no ha tenido movimiento y el índice DAX alemán está en zona de máximos. Así que tenemos niveles bien interesantes también para el DAX alemán, una bolsa que está prácticamente recuperando la totalidad de la caída de la pandemia, tiene un techo en los 13.460, tiene un piso en los 12.760, 12.750 aproximadamente. Mucha atención porque obviamente con estas noticias que son un poco más decepcionantes, podríamos ver alguna eventual debilidad en el DAX alemán. ¿Qué ha pasado con el euro? Lo que comentábamos, impulso errático al inicio, después cae, pierde prácticamente toda la alza, y esto en medio, por supuesto, de que han dejado todo estable, no han generado ningún movimiento para el mercado. ¿A qué estar atentos? Sobre todo en horas de la tarde, va a ser la conferencia de prensa a las 2 de la tarde en Chile y Uruguay, y 12 del día en Perú, conferencia de prensa de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Hay que estar extremadamente atentos porque quizás allí se podría ver algún anuncio de lo que va a ser la política monetaria en Europa en las próximas semanas, los próximos meses, en las próximas reuniones, y allí sí podrían venir algunas sorpresas adicionales, porque lo que ha pasado con esta decisión de tasas, la verdad es que el movimiento fue muy menor, básicamente decepciona al mercado, pero está todo en línea, así que no hay ningún cambio con respecto a la política que venía trayendo el Banco Central Europeo. Vamos a ver, voy a ver el chat, si es que hay algunas preguntas. No hay preguntas de momento, no sé si tienen alguna consulta, pero de momento, como les comentaba, todo sigue igual en Europa, sin ningún cambio, un movimiento, y voy a decirlo con todas sus letras, muy fome en el mercado. Los que somos traders nos gusta ver movimientos mucho más violentos. Yo tenía ya la plataforma lista para apretar el botón, lamentablemente no se ha generado ningún tipo de volatilidad como para aprovechar alguna alternativa. Fue muy, muy escasa. Y los que les gusta el scalping podrían haber aprovechado un poco. Yo soy un poco más de intraday y de swing trader, de swing trading, por lo tanto no aproveché esa alza y después esa eventual caída. Así que hay que estar muy atento a lo que pasa hoy en día en la tarde con Christine Lagarde. Como dice Hugo en el chat, más tarde hay noticias de Estados Unidos, efectivamente, vamos a conocer cifras de inflación del consumidor en Estados Unidos, perdón, hoy día vamos a conocer cifras de inflación al productor en Estados Unidos. Déjame confirmarlo, me demoro exactamente 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Inflación al productor. Vamos a conocer a las 9:30 de la mañana, ¿ya? Así que 9:30 de la mañana, atento a las cifras de inflación al productor en Estados Unidos. Mañana vamos a tener noticias de inflación al consumidor también en Estados Unidos, así que hay que estar bastante atentos a lo que sean estos datos macroeconómicos en la principal economía del mundo y, como les comentaba, a la conferencia de prensa de hoy en la tarde de Christine Lagarde. ¿Alguna impresión sobre Tesla y de las acciones tecnológicas? Ya, acciones tecnológicas, subiendo Tesla cerca de un 4,8% en el premercado, subiendo Apple muy poco, un 0,6%, bajando Amazon un 0,1%, todo esto en premercado. Una recuperación importante en lo que son las tecnológicas durante la jornada de ayer. Estoy mostrando el índice Nasdaq, que es principalmente el sector tecnológico.
después de caídas importantes, se muestra esta recuperación, alcanza una zona de resistencia, muy atento a los 11.500 puntos aproximadamente, zona importantísima para el sector. Perdón. En lo que respecta al sector tecnológico en sí, a las compañías tecnológicas, son las empresas que más han ganado en el último tiempo, son una de las que han tenido una rentabilidad mucho mayor, mucho superior a otro tipo de activos en los últimos meses. Cuando un activo sube mucho, las caídas son mucho más fuertes. Lo que mucho sube también cae con fuerza. Y acá se cumplió algo que me gusta comentar mucho, que el mercado sube por la escalera y ¡pum!, cae por el ascensor. Hay que ver si es que esta caída del ascensor tiene niveles de pisos inferiores, si es que va a buscar niveles más bajos, si es que siguen apretando el botón de vender en Wall Street. ¿Qué es lo que podría definir esa situación? Principalmente tenemos noticias entre hoy día y mañana en Estados Unidos, pero el mercado está muy enfocado en principalmente esta eventual toma de utilidad que se está generando porque las valoraciones de los activos tecnológicos están extremadamente altos. Perdón. Están extremadamente altos los activos tecnológicos. No se preocupen por la tos, no, ni siquiera he salido de la casa, así que no es nada malo. ¿Cómo veo el S&P en el corto plazo? Me preocupan estos máximos decrecientes que está teniendo en las últimas alzas que ha tenido, sobre todo los máximos históricos, el impulso, el repunte posterior, que estuvo en este nivel, y después esta zona que estaría dejando. Si se mantiene esta directriz bajista de muy corto plazo, atención con los 3.320 puntos. Zona clave que en caso de romper creo que sería un motivo de una eventual toma de utilidades. Y si llega a romper ese nivel, me estoy anticipando porque aún no pasa nada en términos de perder la directriz o la tendencia alcista. En caso de perderla, de romper estos niveles de los 3.320 puntos, la siguiente zona de soporte está en los 3.260 por Fibonacci y después en los 3.045 aproximadamente por Fibonacci. Fibonacci hay que prestarle mucha atención en términos de correcciones del precio. El S&P 500 en la historia, voy a mostrar un gráfico mensual, la historia de él es al alza, por lo tanto, cada vela es un mes. Tiene volatilidad, sí, por supuesto, tiene ciclos, como cualquier tipo de activo, pero siempre ha tendido a ir al alza, por lo tanto, la tendencia histórica del S&P 500 es alcista, así que todo lo que sea caída va a ser una eventual corrección. Y esas correcciones, por supuesto, hay que estar extremadamente atentos porque podría llevar los niveles mucho más inferiores, sobre todo si es que vemos una mayor toma de utilidades en Estados Unidos en lo que respecta a renta variable. Y vamos nuevamente con el dólar peso, ya lo vimos anteriormente, pero entiendo que varios han estado llegando, así que vamos a ver primero que mantiene esta directriz alcista que comentábamos a eso de las 8:30, 8:35. Directriz alcista muy marcada, piso los 762, mucho ojo, tiene una zona de soporte interesante que obviamente se ha visto debilitado por la recomendación de cambio de fondos, que obviamente creo que no es algo tan, para mí una profecía más autocumplida, más que un efecto en lo que es en el mercado mucho más potente. En ese sentido, hay que estar muy atento al piso de los 762 en caso de que continúe con la debilidad. Para mí estamos en niveles muy atractivos para especular con compras pensando no en hoy ni mañana, sino que pensando en un poquitito más de días o un par de semanas o algunas semanas más, con stop loss acotado bajo esta directriz alcista, bajo los 758, 760, y los que quieran darle un poco más de holgura, bajo los 752, me parece un stop loss muy bien puesto pensando en un avance incluso hasta los 800 pesos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque creo que el dólar podría subir hasta los 800 pesos contra el peso chileno. Principalmente porque se viene el plebiscito, porque podría generar incertidumbre en los mercados, en el mercado nacional. Las cifras de Chile no han estado muy positivas, salió de IMASEC levemente mejor de lo esperado, pero en general el deterioro ha sido muy importante. Y obviamente el dólar a nivel global sigue repuntando y el cobre está mostrando signos de querer corregir de forma un poco más violenta. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a los 762. El corto plazo para el peso chileno sería en octubre, sí, yo lo veo más que nada de aquí de cara a fin de mes, comienzos de octubre, en comienzo de octubre creo que ya podría ser un nivel, una fecha en donde empiece mayor incertidumbre con respecto al plebiscito, y eso obviamente va a golpear al peso chileno a la baja y va a impulsar
al dólar, debiera impulsarlo también al dólar. Mañana es 11 de septiembre, están llevando marcha y manifestaciones con respecto al dólar. Muy buen dato, Pamela. Si es que veo manifestaciones, de hecho a eso apunta el tema de acercamiento al plebiscito. Si nos acercamos al plebiscito, obviamente lo que va a generar es que se podría dar una situación de manifestaciones con mayor violencia. Y eso, por supuesto, que va a ser negativo para el peso chileno y alcista para el dólar. Por eso creo que el dólar contra el peso, de cara al próximo mes, por lo menos, debería estar en niveles más elevados. Los que están pensando en tradear durante 1 o 2 días, quizás la opción no sea comprar ahora y esperar un nivel más bajo. Pero me gusta la zona entre los 758 y 762, y en caso de romperlo, los 752 también me gustan mucho como alternativas de compra. ¿Sabes si Hacienda vendió ya los 500 millones que vendería hoy? La verdad que no lo sé, fue un anuncio que hizo ayer, no sé si es que ya partió con la venta, como partimos temprano este Zoom, la verdad que desconozco si ya partió con la venta o si ya vendió los 500 millones Lucio. Pero sí, eso se puede encontrar en la página del Banco Central de Chile, que obviamente está toda la información de los movimientos que están haciendo en términos de política monetaria y también en términos de lo que es la liquidación de dólares y también de activos en peso chileno. Para finalizar, euro-dólar vuelve al alza, volatilidad, muy probable que veamos algún impulso mayor, considerando de que el Banco Central Europeo dejó todo estable y habían algunas expectativas apuntando a que podría darse un escenario de un mayor estímulo. Mantuvo los estímulos monetarios, no le gusta eso al mercado, obviamente que no le gusta mucho, así que también atentos con una eventual mayor debilidad del DAX alemán, que también está en niveles bien atractivos para hacer trading. Euro dólar subiendo, euro contra el yen japonés también subiendo, después de esta decisión del Banco Central Europeo de no generar ningún tipo de cambio en su política monetaria. Atentos hoy a lo que van a ser los comentarios de Christine Lagarde. Voy a decirles exactamente a qué horas son estos comentarios, son en horas de la tarde. 2 de la tarde en Chile y Uruguay, 12 del día en Perú. Podría generar mayor movimiento con el euro y los activos del viejo continente. Eso con la charla de hoy, la hicimos un poco distinta, esperando esta noticia que finalmente fue bastante fome en términos de movimiento. Ahora está subiendo un poco más. Creo que el impulso del euro se irá a mantener durante el día, por lo menos hasta la intervención de Christine Lagarde, para que estén especulando con la moneda europea. Que tengan una excelente jornada y nos encontramos, por supuesto, en una nueva ocasión. Chao, chao.